Un saludo lleno de mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Queremos darle gracias a Dios por la vida, por la salud y por podernos encontrar nuevamente en este programa Quiero ser un Pibal, que traduce principios y valores, Pibal, que busca o tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser el primer municipio Pibal de Colombia, donde todos sus habitantes estemos fortalecidos en principios y valores. Igualmente agradecer a todas las personas que nos siguen cada 8 días y que están aplicando estas enseñanzas que transmitimos en este programa. En el programa anterior recordemos que hablamos de un valor muy importante y es el valor de la justicia. Decíamos que el valor de la justicia lo podemos entender desde dos puntos de vista, desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista positivo. Y desde el punto de vista institucional o positivo, la justicia es aquella cuando se ejerce a través de un juzgado, una entidad judicial, cuyo objetivo es que a través de un proceso judicial o jurídico se le asigne a cada quien lo que le corresponde. Y desde el punto de vista humano, decíamos que la justicia es aquel valor a través del cual nosotros le respetamos los derechos a las demás personas, y colocamos un ejemplo que al César lo que es del César, la frase de Jesús, es decir, que a cada persona debemos darle lo que le corresponde a cada uno. El tema de hoy es un valor muy importante y es el valor de la responsabilidad, un valor trascendental para nosotros poder cumplir con nuestros compromisos, cumplir con nuestras obligaciones. Para hablar de este valor, tenemos una invitada muy especial y es la señora Mariela Gamboa Pinzón, quien es la representante legal de la firma o de la inmobiliaria Díaz y Gamboa, a quien le damos la bienvenida. Mariela, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Encantada de estar en su programa y de contribuir un poquitico con San Vicente de Chucurí. Muchas gracias, Mariela. Vamos a hablar de la responsabilidad. ¿Cómo entiende usted este valor de la responsabilidad, Mariela? Bueno, la responsabilidad es un término muy complejo. La responsabilidad es inherente al ser humano y es de cada quien. Es algo que no se puede delegar. Debemos ser responsables en nuestras labores diarias, en nuestro trabajo, en nuestra familia y con la sociedad. ¿Usted se considera una persona responsable? Ojalá. No creo que exista una persona 100% responsable. Y tal vez en la parte donde somos más irresponsables los seres humanos somos con nosotros mismos. Somos capaces de cumplir a cabalidad con un trabajo, con una exigencia, pero muchas veces nos enfermamos y no tenemos la responsabilidad de acudir al médico. No tenemos de pronto la responsabilidad de ver de nuestros padres que están ancianos. Bueno, infinidad de cosas en las cuales realmente un ser humano no es responsable. Cuando se va a conformar una familia, ¿cree usted que es importante la responsabilidad para conformar una familia? Desde todo punto de vista. Si usted es responsable para conformar una familia, primero que todo ejerce su matrimonio, llámese matrimonio, unión libre, matrimonio católico, X, Y o Z. Luego luego tiene su trabajo, programa tener sus hijos, programa cómo enseñar a sus hijos a ser responsables y a ser buenos seres humanos, y lógicamente programa su vejez. Tiene un capital para su vejez porque, pues, sobre todo en este país, en Colombia, donde EPS son fatales, debemos tener un cierto capital para poder tener una vejez tranquila. Mariela, cuéntenos, desde cuando una persona comete un error, igualmente debe asumir su error como responsabilidad. ¿Cómo cree usted que se debe asumir la responsabilidad, este valor de la responsabilidad al momento de cometer un error? Al momento de cometer un error, lo primero que tenemos que tener nosotros es aceptación. Aceptar que hemos cometido ese error.
Segundo, perdonarnos, pero perdonarnos a nosotros mismos, porque nosotros siempre esperamos que los demás nos perdonen. No, el perdón viene desde dentro de nosotros mismos. Y la reivindicación, es decir, no volver a cometer el error, porque si no, ¿en qué estamos? Cuando se comete un error y se acepta ese error, es posible mejorar, ¿no? Lógico. ¿Cómo aplica usted la responsabilidad en su hogar? Bueno, en mi hogar, con diálogo, con ejemplos de vida, conociendo el carácter de cada miembro de mi familia y respetándolo. No todas las personas somos iguales y tenemos que partir desde ese punto para poder llevar una convivencia en paz. ¿Cómo cree usted que se vive ese valor de la responsabilidad en San Vicente de Chucurí? ¿Cree que se debe fortalecer? En San Vicente de Chucurí tenemos muchísimo por fortalecer en cuanto a responsabilidad, en todos los ámbitos, cultural, político, social. ¿Cómo es posible que después de tantas campañas, al día de hoy nosotros sacamos las mascotas a que hagan sus necesidades en la calle? ¿Cómo es posible que un día domingo, sabiendo tan complicado que está el tránsito en San Vicente, saquemos los vehículos? Ojalá nos permitieran entrar al dandy con la moto, eso sería magnífico. Entonces, ¿por qué no asumimos esos roles y dejamos los vehículos en las casas, o cuando sacamos nuestras mascotas las sacamos responsablemente? ¿Cómo logró usted educar a su hija para adquirir ese valor de la responsabilidad? ¿Le costó mucho? ¿Fue fácil? ¿Cómo lo hizo? Para que le contemos a los padres que nos están viendo. Yo vuelvo y repito, la responsabilidad es inherente a cada persona. Y bueno, en mi caso yo siempre le repito a mi hija que cada acto que ella hace lo debe asumir. Si ella saca una mala nota, la mala nota es de ella, no es mía. La responsabilidad, creo que la responsabilidad se debe enseñar de la experiencia. Usted le puede decir 100.000 veces al niño que no mete el dedito allá en el fuego porque se quema, pero el niño va y mete el dedo y hasta que no se quemó él, no dejó de hacerlo. Y nosotros le decimos a nuestros hijos, no hagan X, Y o Z, pero la decisión final la toman ellos, porque no podemos estar corriendo detrás de ellos diciéndoles no lo haga las 24 horas del día. ¿Usted cree que cuando yo reconozco mis errores, estoy siendo responsable? Definitivamente no. La responsabilidad está antes de y no después de. Yo no puedo decir que maté a fulanito y después arrepentirme y decir que soy una persona responsable porque me arrepentí. Pero igual, si no reconoce, sería irresponsable, porque la persona todos nos podemos equivocar, pero lo que comentábamos anteriormente, si yo cometo un error y reconozco ese error, ¿estoy siendo responsable? No. ¿No? La responsabilidad se toma antes, se toma para actuar. Ah, bueno, listo. Cuéntenos, ¿usted de pronto alguna experiencia que nos pueda compartir donde haya observado que se debe o que falta fortalecer el valor de la responsabilidad? Creo que sí, y el más, en el que más debemos fortalecernos es como en la parte política. Vivimos quejándonos de los políticos, pero jamás somos responsables para votar. Es la parte donde creo que somos más irresponsables, porque muchas veces votamos por una panela, por un azúcar, por un X, Y o Z, o votamos porque es mi amigo, o porque es el amigo de fulanito, o porque me ofreció un trabajo, y nunca miramos si esa persona realmente está capacitada para ejercer una labor. O sea que el hecho de ejercer la democracia debemos hacerlo con responsabilidad. Con responsabilidad. Bueno, ¿cómo podemos nosotros darle un consejo a los papás, a las personas que nos están viendo, para educar a los hijos con este valor de la responsabilidad? Vuelvo y digo, la responsabilidad se hace desde la experiencia. Creo, bueno, yo aquí me permití tener 4 punticos básicos que se deben tener, creo yo, para ser responsables. Uno es pensar antes de actuar. Si pensamos antes de actuar, casi que diría que evitaríamos el ser irresponsables. Escuchar. Hay el dicho que dice que Dios nos hizo 2 oídos y una boca. Entonces, oír y oír, porque siempre tenemos la costumbre de que la persona empezó a hablar y nosotros ya empezamos a refutar. Ni siquiera esperamos a que la persona termine de emitir su concepto para
para emitir el nuestro. Otro es tomarse un tiempo suficiente para pensar y hablar. En conclusión, la clave está en pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar, escuchar, ¿sí? Y tomarse un tiempo para que cuando uno actúe, lo haga. Tomar un tiempo prudencial para tomar las decisiones. Bueno, Mariela, nos gustaría que le haga una invitación a todos los televidentes para que a partir de hoy empecemos a fortalecer y a poner en práctica ese valor de la responsabilidad. Bueno, un consejo, pensar. Los chucureños tenemos como la fea costumbre de criticar. No critiquemos. Nosotros nunca sabemos con la sed que otro vive. Nosotros no sabemos si la persona que llegó aquí toda ofuscada, ¿por qué llegó ofuscada? Entonces, pensemos, analicemos. Y algo que sí me gustaría invitar a que todos lo hagamos es, al menos el día domingo, no saquemos carros y motos particulares al parque. Dejemos que los visitantes, que las personas, dejemos ese espacio para las personas que vienen a visitarnos. Y el tema, perdón, de las mascotas. También, si tenemos una mascota, pues tenerla responsablemente. Bueno, Mariela, muchas gracias por esos aportes tan importantes que usted nos ha hecho, y ya usted lo ha dicho, pensar antes de actuar y escuchar antes de a la persona que nos está hablando, antes de intervenir o de hablar, y tomarse un tiempo. Agradecemos inmensamente sus aportes. Vamos a ir a unos mensajes muy importantes y ya regresamos con nuestra siguiente sección aquí en Quiero Ser un Píbal. Ellos son ciudadanos ejemplares porque respetan a sus semejantes, cuidando el entorno de sus mascotas y lo que ellas hacen. Código Nacional de Policía y Convivencia, para vivir en paz. Código Nacional de Policía y Convivencia, para vivir en paz. El avistamiento de aves es un arte. Y como cualquier arte, necesita de paciencia, de estilo y de encontrar esas cosas maravillosas más allá de los ojos. Necesita colores, formas y texturas. También necesita agua como las acuarelas, o del sol para formar una escultura. El arte de avistar aves también se disfruta en blanco y negro, por tipología y grado de rareza, y en cada uno de sus movimientos, surrealismo, cubismo, expresionismo, romanticismo y nuevos que aún nos faltan por descubrir. En Colombia tenemos más de 1.900 especies identificadas, de las cuales existen más de 70 endémicas. Colombia es avistamiento de aves. Colombia es realismo mágico. Mi misión es cuidarte. Mi misión es salvarte. Mi misión es protegerte. Mi misión es aliviar tu dolor. La misión médica está conformada por todas las personas y equipos que prestan servicios de salud a todas las personas en cualquier situación y en todo el país. La misión de nuestra vida es proteger tu vida. Tu misión, dejarnos cumplir nuestra misión. ¡Siempre! Respeta y apoya la misión médica. Siempre. Ministerio de Salud y Protección Social. Bueno, en nuestra siguiente sección vamos a ver un video hermoso en el cual vamos a recibir unos consejos importantes, 8 consejos importantes para formar a nuestros hijos en el valor de la responsabilidad. Por favor, estemos atentos, escribámoslos, interioricémoslos y pongámoslos en práctica. Veamos. Es decir, que las expectativas estén claras de lo que se debe y no se debe hacer en ese hogar, ¿sabes? O sea, los padres tienen que estar en sincronía en cuanto a los valores y a las normas que le van a inculcar a sus hijos. O sea, que ambos progenitores estén de acuerdo en, bueno, cuáles son los valores que le vamos a transmitir a nuestros hijos, cuáles son las normas de nuestro hogar, y que transmitan el mismo mensaje y tengan como una sola línea de
de mensaje y de acción. Los hijos no son nuestros amigos. Los padres son los que transmiten y deciden las normas y los principios básicos de cómo debe funcionar su hogar. Tú puedes tener una relación con tu hijo cercana, cálida, amorosa, pero siempre de autoridad. El hijo tiene que entender quiénes son sus padres, y los padres son los que toman las decisiones y los que mandan. Definitivamente no es el hijo el que impone las normas. El hijo no puede tener el poder y el control de la dinámica de la casa. Cada miembro del hogar debe tener una tarea, ¿no? Por ejemplo, botar la basura, quién coloca la mesa, quién recoge la mesa. ¿Por qué? Porque eso te da una sensación de pertenencia a ese hogar y de que somos una familia y somos un equipo. Y a su vez, eso cuando ya tú eres un adulto lo llevas contigo, ¿sabes? A tu trabajo, a tu nueva familia creada cuando la persona se casa y a la educación de sus hijos. Entonces fíjate que es bien importante pues que cada quien vaya internalizando las responsabilidades de chiquitos. Jamás se debe golpear a los niños, porque la violencia trae violencia. Y si el hogar es violento, eso es lo que el hijo va a aprender. Una conducta concreta es inadecuada o hay que cambiarla, bueno, tú educas a tu hijo con un sistema de privilegios o de perder privilegios. Es decir, mira, haces algo que es inadecuado en esta casa, como hacer berrinches o romper algo, bueno, perdiste el privilegio de ver televisión, ¿ves? Pero no pegarle a los niños. Y tampoco gritarles, sencillamente enseñarles que mira, que en esta casa todas las cosas que tú tienes son privilegios, entonces tú te las ganas o las pierdes. Y desde ese lugar tú vas moldeando la conducta. ¿Ves? Porque y hay que ser muy firme, o sea, la norma de esta casa se respeta y punto. Y tú tienes que reflexionar al respeto, pero no transgredirla. Tú tienes que ser coherente entre lo que le dices a tu hijo y lo que tú haces. Si tú le dices a tu hijo que hay que respetar las normas, no te comas el semáforo. Entonces, fíjate que es bien importante la educación desde la palabra y desde la conducta del adulto para con el hijo. Entonces el niño tiene que crecer viendo ese ejemplo, ¿no? de conducta coherente entre la palabra y entre el verbo y la manera de proceder. Porque así le demostramos nuestra empatía con las necesidades de los demás. Podemos, por ejemplo, recoger nuestros juguetes que no necesitamos y donarlos a los niños pobres, o podemos regalarle algo de comer a una persona que esté necesitando, para que los hijos puedan colocarse en el lugar del otro y empatizar, ¿sabes? Y tener compasión, que es bien importante en estos tiempos. Y la capacidad de poder en un momento dado compartir y vincularnos con el otro desde el amor, no desde la lástima, sino desde el amor, y entender que está en tus manos la posibilidad de ayudar a un otro. Es muy triste a veces cuando observamos que los papás le están hablando a los hijos y el niño está viendo televisión o está enfrente al computador. O sea, cuando uno habla con los hijos o con cualquier persona hay que mirarle a los ojos. Y entonces desde ese lugar tú te comunicas. Y además hay que siempre decirle a ese otro, estoy muy orgulloso de ti. O sea, a veces haces cosas que a mí no me gustan, pero tú eres una buena persona y yo estoy muy orgulloso de ti. Eso forma seres humanos con autoestima alta. Siempre es importante enseñarle a los hijos mira, ¿cuál es tu misión de vida? ¿Por qué tú crees que naciste? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Qué crees tú que viniste a hacer? Y recuérdate que cada cosa que tú decidas va a impactar al otro, positiva o negativamente. Entonces, como todo lo que decidimos y todo lo que pensamos se afecta, bueno, vamos a tratar de tomar siempre las mejores decisiones para que nadie salga lastimado y para que tú no te veas involucrado en situaciones inconvenientes. Entonces, desde ese lugar estás también educando el pensamiento y la voluntad. Qué hermoso video el que hemos observado, y quiero hacerle una recomendación muy importante a nuestros televidentes. Escribamos cada uno de estos consejos y pongámoslos en práctica.
porque así nosotros vamos a poder enseñarles la responsabilidad de una manera correcta. Por ejemplo, cómo es de importante no ser violentos, sino utilizar el diálogo, utilizar las buenas palabras. Cómo es de importante, por ejemplo, no ser amigos de nuestros hijos, sino mantener esa línea de papá a hijo. Y algo muy importante, y es recordarles que para formar en la responsabilidad siempre debemos hacerlo con amor y disciplina. Bueno, qué importantes aportes nos ha dejado a nosotros nuestro invitado y de la misma forma nuestro video. Recordemos que la esencia de este programa es que tratemos de escribir y tratemos de extractar esas enseñanzas para que las pongamos en práctica ya, porque la vida es ya. Yo quiero empezar esta sección con una frase que queremos institucionalizar, y es que antes de mirar afuera debo mirar hacia adentro y reflexionar. Ojo con esa frase, antes de mirar afuera debo mirar hacia adentro y reflexionar. Vamos a concluir un poquito sobre este valor tan importante de la responsabilidad. Decimos entonces, o podemos decir, que la responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones. Cuando yo tengo una obligación y la cumplo, estoy siendo una persona responsable. Entonces hay muchas obligaciones, por ejemplo, la obligación que tengo como padre de familia con las obligaciones de mi hogar. Por ejemplo, las obligaciones que tengo con las entidades financieras es otra responsabilidad o otra obligación, que al cumplirla me lleva a ser una persona responsable. Igualmente puedo decir que la responsabilidad es, o la puedo observar cuando tengo cuidado al tomar mis decisiones o al realizar una actividad. Lo decía nuestra invitada, antes de actuar debo pensar, debo analizar la actividad que voy a realizar. Ejemplo, si yo veo que mi capacidad para cancelar una deuda, el salario que estoy ganando, que se traduce en la capacidad de endeudamiento, no me alcanza, pues debo ser responsable y no adquirir esa obligación. Y eso me va a permitir ser una persona responsable. Pero si veo igualmente que mi capacidad me es suficiente, adquiero la obligación, pero adicionalmente a adquirir la obligación debo entender que de manera programática debo cancelar esa obligación. Entonces, responsabilidad es cumplir mis deberes. Igualmente puedo decir que la responsabilidad es ser diligente. ¿Y en qué consiste ser diligente? Yo quiero que tengamos muy presente esta palabra de ser diligente, este valor. Ser diligente es aquella persona que, por ejemplo, está en la oficina y está lloviendo y ve que está cayendo una gotera y ve que esa gotera puede dañar los equipos, pues la persona diligente es la que quita todos los equipos para evitar que se genere un daño. Eso también es ser responsable, cuando yo soy diligente y evito que se genere de pronto un daño. Reconocer mis errores. En nuestra opinión es muy importante reconocer nuestros errores, y la persona que reconoce los errores es una persona responsable. Yo, cuando cometo mis errores, cuando reconozco mis errores, pues todos somos seres humanos y todos nos podemos equivocar en determinado momento. El problema no está en que yo me equivoque, el problema está cuando me equivoco y no reconozco que me equivoqué. Ejemplo, tengo un compromiso y llegué tarde porque me quedé dormido, porque me descuidé, y reconozco efectivamente que no cumplí el compromiso por culpa mía y debo asumir mis responsabilidades. Asumir las consecuencias de mis actos, eso se llama ser responsable. Por ejemplo, una persona que va conduciendo su vehículo a una velocidad no permitida y genera un accidente, pues debe ser responsable y cumplir cancelando los daños que genere por haber actuado de esa manera por fuera de la ley. Eso se llama también ser responsable. La forma de enseñar a una persona a ser responsable es permitirle que realice las actividades que le son propias o le pertenecen, no hacerle las tareas que son de esa persona. Debemos dejarlos que asuman sus obligaciones. Aquí es muy importante resaltar este concepto de responsabilidad, porque muchas veces nosotros le hacemos las cosas a nuestros hijos, le hacemos las cosas a nuestra esposa, le hacemos las cosas a nuestro esposo, y resulta que les estamos generando es un daño,
porque esa persona se acostumbra a no cumplir con sus obligaciones, lo estamos volviendo irresponsable, nos estamos echando una carga que no nos corresponde. Entonces, muy importante dejar que cada cual asuma sus actividades, sus responsabilidades y no entrometernos nosotros a hacerles esas tareas. Algunos ejemplos donde podemos nosotros observar la responsabilidad. Por ejemplo, el padre que asume la educación y crianza de sus hijos sin necesidad de que se lo impongan. En muchas oportunidades los papás necesitan que vayan a un proceso jurídico, como lo veíamos desde el punto de vista de la justicia institucional, a que les obliguen a darle la alimentación a un hijo. Nosotros, con mucho respeto, creemos que es una persona responsable aquel papá o aquella mamá que asume el compromiso de darle la educación y la alimentación a sus hijos, porque tener un hijo es una bendición de Dios. Entonces debemos asumir esa responsabilidad sin necesidad de que nos la impongan. La persona que entiende la responsabilidad que conlleva el conformar una familia y toma la decisión cumpliendo con la obligación que esto lleva. Recordemos que cuando hablábamos de la familia decíamos que la familia no puede nacer en cualquier de repente. Entonces, cuando yo quiero conformar una familia, debo entender en qué consiste el conformar una familia y asumirlo con responsabilidad. Tengámoslo muy presente este ejemplo. Otro ejemplo, la persona que respeta las normas de tránsito, ya lo decíamos. Esa persona que respeta las normas de tránsito es responsable y cuida su vida y además cuida la vida de las otras personas. Otro ejemplo donde podemos ver la responsabilidad, aquel estudiante que se levanta sin necesidad de que lo esté llamando su papá o su mamá, porque sabe y entiende que tiene la obligación de levantarse, asearse, desayunarse y llegar a su colegio. Igualmente ese estudiante cuando llega de su colegio y almuerza, descansa y realiza sus tareas que son propias, son sus tareas, no son las tareas de los papás, sino son las tareas que le corresponden realizar para cumplir con el colegio. Yo quiero dejarles una práctica muy importante y es que a partir de hoy me comprometo a ser responsable con todos mis actos. Nada más, así sencillito. A partir de hoy me comprometo a ser responsable con todos mis actos. Queremos compartirles a ustedes esta frase que estamos viendo en la pantalla, que es una frase muy importante. La responsabilidad en todas nuestras acciones será garantía para la satisfacción que da el cumplimiento del deber y un sello sobresaliente de nuestro liderazgo. Es una frase de Antonio Mazo Mejía, que es un filósofo colombiano. Entonces, repitamos esta frase tan importante. La responsabilidad en todas nuestras acciones será garantía para la satisfacción que da el cumplimiento del deber, ¿sí? Y un sello sobresaliente de nuestro liderazgo. ¿Qué podemos traducir nosotros en esta frase? Que cuando actúo con responsabilidad en todas mis acciones, puedo estar tranquilo que los resultados serán los mejores. Cuando yo estoy actuando con responsabilidad, con seguridad, los resultados van a ser excelentes. Para el próximo programa vamos a hablar de un valor muy importante y es el valor de la autoestima. Los invitamos a todos a que allí en sus casas empecemos a consultar qué es el autoestima, en qué consiste este valor tan importante. Igualmente recordarles a todos que tenemos nuestro correo juanfolo.for@gmail.com. A nosotros nos gustaría que usted nos sugiriera que lo invitáramos a este programa para que nos ayude a nosotros a este fortalecimiento de principios y valores aquí en San Vicente, en este programa Quiero ser un Pibal. Importante la frase que queremos institucionalizar. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Muchas gracias por su compañía, que Dios los bendiga. Recuerden siempre sonreír y tener un corazón alegre y feliz.